Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 10. Capítulo 101. El tiempo siguió fluyendo. Bajo su guía, las habilidades culinarias de Takina Inoue mejoraron notablemente. Aunque no pudo superarlo, se volvió completamente capaz de manejar a Rico Rico por sí sola. Aunque Rico Rico ya no requería de tu atención constante, todavía la visitabas con frecuencia. Para ti, Rico Rico sin duda se ha convertido en un segundo hogar. Takina Inoue, Chisato Nishikiji y los demás dieron una cálida bienvenida a su presencia. Si bien permanecieron inseguros respecto del futuro, a través de la exploración constante, poco a poco comenzaron a encontrar su camino. Su aliento y apoyo los llenaron de afecto y seguridad. Durante los descansos, a menudo te invitaban a su dormitorio para pasar tiempo juntos. Se devanarían los sesos intentando elegir la película perfecta para ti y harían todo lo posible para preparar postres caseros. Verte disfrutar de su comida, aunque fuera solo una pequeña sonrisa de satisfacción, les trajo una inmensa alegría. Sus visitas a su dormitorio se hicieron cada vez más frecuentes. Mika, el gerente del café, nunca expresó ninguna objeción a la estrecha relación entre ustedes tres. Para él, mientras pudieran encontrar la felicidad en el futuro, eso era lo único que importaba. Pero los momentos bellos nunca están destinados a durar para siempre. Con el tiempo, usted comenzó a dedicarse a preparar el examen de ingreso a la universidad. Durante varios meses, gradualmente reduciste tus visitas a Rico Rico. Su presencia allí se hizo cada vez más rara. Durante este periodo, la habitualmente alegre Chisato Nishikiji parecía extrañamente contenida, como si alguien le hubiera cortado las alas. Takina Inoue, que normalmente era tan precisa y concentrada en la cocina, a menudo se encontraba mirando fijamente el uniforme de chef que llevabas puesto. En lugar de disminuir con el tiempo, el anhelo que sentían por ti solo se hizo más fuerte a medida que pasaban los días. En las noches en las que más te extrañaba, Chisato cogía su teléfono, ansiosa por llamarte, pero tan pronto como sus dedos tocaban la pantalla, dudaba y lo dejaba. Takina, aunque nunca lo dijo en voz alta, fue en secreto al santuario más cercano y compró varios omamori, amuletos de la suerte, con el título éxito académico. Los envolvió cuidadosamente antes de colocarlos discretamente en su buzón. Ambos querían que te concentraras en tus estudios sin distracciones. Y cada una de sus videollamadas, de vez en cuando, iluminaba sus rostros de felicidad. El solo hecho de que pudieran verte y escuchar tu voz fue suficiente para tranquilizarlos. Al mismo tiempo, para ti, atrapado en un ciclo monótono y agotador de estudio, se convirtieron en el único punto brillante en tus días grises y tediosos. Dentro de la simulación, fragmentos de memoria salen a la superficie. Ah, Minami-kun, ¿en serio? ¿Ni siquiera recuerdas la última vez que nos escribiste? En la pantalla, la voz alegre y enérgica de Chisato Nishikiji resonó en la videollamada. Al ver que estabas bien, se relajó inconscientemente, pero su vibrante personalidad se apoderó de ti al instante siguiente. Ella inclinó la cabeza y gritó emoticono cara sonriente. Takina, ven aquí, deja de lavar los platos. Ese desalmado que nos ignoró durante 8 días, 6 horas y 5 segundos por fin decidió enviarnos un mensaje de video. Esa es Minami. Al otro lado de la llamada se oía el sonido del agua corriendo al cerrarse. Viste a Chisato moverse maliciosamente hacia un lado, revelando a Takina Inoue, quien estaba siendo empujada a la fuerza hacia el marco. Te espera, aún no estoy listo. Takina, ligeramente nerviosa, se secó apresuradamente las manos húmedas en su delantal. Luego, fuera de su campo de visión, ella acomodó discretamente su cabello negro, liso y sedoso antes de mostrar con cautela la mitad de su rostro a la cámara. Takina, ¿qué estás haciendo? Chisato soltó una risita provocativa. Tu cara está tan cerca de la cámara, tus fosas nasales se ven enormes. Cállate, es tu culpa por arrastrarme dentro de ti tan de repente. Al oír esto, Takina retrocedió instintivamente, con el rostro ligeramente rojo. Jeje, no hay problema. Aunque tu cara esté muy cerca, a nuestro novio desalmado no le importaría, ¿verdad? Chisato prolongó juguetonamente la última palabra, mirándote a través de la pantalla con una sonrisa traviesa. ¿Acicalar? Arqueaste una ceja. Y sin dudarlo, Chisato de repente envolvió sus brazos alrededor de Takina, apoyando su barbilla en su frente mientras miraba a la cámara. Parpadeó dramáticamente y dijo emoticono cara sonriente. Dejar a 2 hermosas novias solas en un café, abandonadas y sufriendo en soledad durante más de una semana sin un solo mensaje, si eso no es crueldad, ¿qué es, Minami-kun? No recuerdo haber estado comprometida con ninguno de ustedes. ¿Y si lo hubiera estado, no debería haber sido solo con una persona? Respondiste con calma, negándote a ceder a sus provocaciones. Eso no va a funcionar. Chisato Nishikiji acercó a la vacilante Takina Inoue y tarareó juguetonamente. Si Minami-kun quiere casarse con el gran Chisato-sama en el futuro, tendrá que llevar a Takina también. Chisato. Al escuchar a Chisato decir algo tan vergonzoso, Takina, naturalmente seria y fácilmente avergonzada, tiró de la manga de su blusa y habló. Pero claramente, Chisato simplemente sonrió maliciosamente y la ignoró. Mientras tanto, al otro lado de la videollamada, Minami se quedó pensativo al escuchar esas palabras. Tras una breve pausa, respondió con naturalidad. Si lo pones así, en realidad estoy más interesado en casarme con Takina. Muy ingenuo, Minami-kun. El rostro de Chisato se iluminó con su habitual sonrisa traviesa. Si decides casarte con Takina, Chisato-sama vendrá como parte de la dote. Y wow. Te ves muy afortunado. Debiste haber salvado el mundo en una vida pasada para merecer este trato. Chisato extendió la mano y tocó suavemente la lente de la cámara. Minami sintió como si estuviera metiendo la punta de la nariz en la pantalla. Ah, claro. Minami lo miró de reojo, con un tono plano y monótono, como si estuviera leyendo un guión. Soy realmente el hombre más afortunado del mundo. Ya era tarde en la noche. Pero la conversación entre ellos no mostraba señales de terminar. Habló con ellos durante horas. Chisato, excesivamente despreocupado y juguetón, y Takina, seria pero algo fría, le proporcionaban un tipo de alegría único. Durante la conversación, Chisato, siempre de espíritu libre, compartió muchas de las cosas que le gustaría hacer en el futuro. Pero lo que más deseaba. Quiero encontrar la felicidad junto a Minami-kun y Takina. Su voz en el video se mantuvo tan alegre y relajada como siempre. Pero estaba claro que no había ni un solo rastro de falsedad en sus palabras. Expresaron sus verdaderos sentimientos en tono de broma, esperando que usted respondiera. Pero no respondiste en ese momento.
No solo porque estabas ocupado preparándote para los exámenes, sino porque necesitabas más tiempo para pensar. Al mismo tiempo, tomaste tu decisión en silencio. En realidad, con la dirección que está tomando esta ruta, ¿realmente podría terminar así? Sintiendo los recuerdos de la simulación resurgiendo en su mente, Minami se sintió inseguro. Una boda doble. ¿Podría esto realmente considerarse un final feliz? Se frotó las sienes. Pero como las cosas ya habían llegado a ese punto, todo lo que podía hacer era seguir mirando. El tiempo continuó pasando. Para sorpresa de todos, a pesar de haber pasado casi un año entero trabajando en el café Rico Rico, lograste la puntuación más alta en los exámenes de ingreso a la Universidad de Tokio. Y sin embargo, para sorpresa de todos, no elegiste el departamento de medicina de la Universidad de Todai. En cambio, elegiste el programa de literatura de la universidad como tu nuevo camino. Literatura, Al ver la decisión tomada por su versión simulada, el verdadero Minami comprendió inmediatamente. Como tenían el mismo nombre, sabía exactamente por qué había hecho esa elección. En Japón, las figuras literarias siempre han gozado de un alto estatus social. Incluso alguien como Osamu Dazai, que intentó suicidarse junto con su estudiante, todavía es respetado como Dazai Sensei en Japón. Si seguía ese camino, entonces tal vez, solo tal vez, la sociedad aceptaría su relación con Takina y Chisato más fácilmente. No. Si realmente quería seguir ese camino, tendría que enfrentar muchas dificultades. Pensándolo, Minami negó con la cabeza y dejó de pensar demasiado. De esa noche, para celebrar su aceptación en la Universidad Todai, el restaurante Rico Rico cerró temprano para organizar una fiesta en su honor. Takina Inoue, usando las habilidades culinarias que le enseñaste, preparó un delicioso banquete. Durante la celebración, amenizada por el ambiente y las bebidas, Mika, el dueño del café, hizo una sugerencia para usted. Y él esperaba que te mudaras al dormitorio Rico Rico y vivieras con Chisato Nishikiji y Takina Inoue. Teniendo en cuenta su viaje diario a la Universidad de Tokio y las malas condiciones de su apartamento alquilado actual, el dormitorio Rico Rico era sin duda una mejor opción. Te sentiste tentado por la invitación de Mika. Pero al mismo tiempo, era necesario tener en cuenta que, además de ti, el dormitorio Rico Rico era exclusivamente femenino. Sobre todo en el segundo piso, donde vivían Chisato y Takina, había habitaciones vacías. Al escuchar sus preocupaciones, los miembros de Rico Rico simplemente intercambiaron miradas cómplices y sonrieron. Ya lo habían aceptado como familia, ¿cómo podían rechazar su estadía por algo tan trivial? Te has mudado oficialmente a la casa de Chisato y Takina. Y vivir con Chisato y Takina estuvo lleno de momentos alegres y algunos embarazosos. Por ejemplo, cuando estabas a punto de usar el baño y encontraste a Takina ya sentada adentro, con su cara roja de sorpresa mientras te miraba fijamente. O despertarte por la mañana y encontrar a Chisato tirado encima de ti, a veces, a Takina también. O cuando fuiste a lavar la ropa y encontraste la lavadora repleta de ropa interior de mujer. O salir de la habitación medio dormido, solo para encontrarse cara a cara con Chisato, que estaba vestida demasiado informalmente para su comodidad. En momentos como estos, a menudo sentías que Chisato lo hacía a propósito. Pero, contra su velocidad de reacción, nivel 5, y su natural evasión, era imposible pillarla en el acto, así que no te quedaba otra opción que dejarlo pasar, por ahora. Sin embargo, Chisato y Takina también notaron un cambio en ti. Parecía que te tomabas los estudios incluso más en serio que antes de los exámenes de ingreso. Mientras estaban reabasteciendo suministros para Rico Rico, te escucharon murmurar sobre estructuras innovadoras. Mientras preparaban los ingredientes, te veían hojear compleja literatura extranjera. A veces, la luz de su habitación permanecía encendida hasta altas horas de la noche. Su repentino cambio los dejó perplejos. Después de todo, su rendimiento académico ya era de primera categoría entre sus compañeros. Ahora que has llegado a la cima de tu categoría de edad, ¿por qué no puedes bajar el ritmo y tomarte un descanso? Pero nunca expresaron esos pensamientos. En cambio, optaron por apoyarlo discretamente. A menudo tenían dificultades para llevarte, todavía dormido, desde el escritorio hasta la cama, quitándote con cuidado el abrigo y cubriéndote, solo para terminar empapado en sudor por el esfuerzo. También se quedaban despiertos hasta tarde para prepararte sopas nutritivas, asegurándose de que cuidabas tu salud. Y no importaba lo tarde que trabajaras, cada vez que salieras de tu habitación, sus figuras estarían allí. En las largas noches sin luna, no había estrellas. Solo ellos, a tu lado. Te tomaste todo demasiado en serio. Recordaste cada momento. El trabajo duro siempre da sus frutos, para la gente común, y más aún para los genios. Su talento académico, naturalmente excepcional, fue llevado hasta sus límites mediante un esfuerzo puro. Pero sabías que si seguías ese camino, un camino que la sociedad no podría aceptar junto con ellos, tendrías que trabajar más duro que cualquier otra persona. Su rendimiento académico mejoró considerablemente, alcanzando una calificación de 9. Ni los desafíos del trabajo académico ni las difíciles preguntas de los profesores de literatura pudieron detenerte. Al año siguiente, bajo el seudónimo de Chisato Takina, publicó una novela policíaca corta, La Muñeca, en una de las revistas de ficción popular más prestigiosas de Tokio. Con la ayuda del marketing de la editorial, La Muñeca logró un éxito impresionante. Ese mismo mes de junio, usted escribió y publicó Café número 3 en la reconocida revista literaria Sincho, una obra de Mono Noe, el patetismo de las cosas, punto. Y en ella, retratas con delicadeza la historia de un joven del campo que llega a Tokio, deslumbrado por su fugaz belleza, y accidentalmente conoce y se enamora de dos chicas, Chico y Taco. En una historia profundamente conmovedora de amor y tristeza. Ese año, los libros escritos bajo el seudónimo Chisato Takina experimentaron un aumento significativo en las ventas. En tu tercer año, te convertiste en el primer estudiante de la Universidad de Tokio en saltarte un año y obtener una maestría en literatura. Durante este periodo, continuó publicando obras bajo el seudónimo Chisato Takina en la escena literaria de Tokio. O cada vez que publicabas un nuevo artículo, tu estilo único sorprendía a los lectores. Numerosas personas intentaron hacerse amigas de usted, un joven que ya había alcanzado tanto éxito literario a tan temprana edad. Debido a que no solo eras joven y talentoso, sino también excepcionalmente guapo entre tus compañeros, numerosas familias prestigiosas de Tokio te hicieron propuestas de matrimonio. Pero tú los rechazaste a todos con cortés indiferencia. Su corazón ya estaba dividido equitativamente entre dos personas. Ninguna otra mujer jamás podría captar su atención. Su viaje no podía terminar aquí. Tenías que apuntar aún más alto. Solo si aspiras a algo más elevado podrás llegar a ser digno de su devoción inquebrantable.
Capítulo 102. Sus pasos nunca vacilaron. No solo para ti, sino para ellos también. Un año después de obtener su maestría en literatura, se dedicó de lleno a crear una novela completa de ficción popular, Cruising, que fue publicada en la prestigiosa revista literaria de Tokio, Nichigun. En esta obra, retrataste la historia de un joven chino cuya alma se transporta al cuerpo de un adolescente japonés rural, escribiendo con un sentido de inmersión casi autobiográfico. La humorística autoobsesión del protagonista, combinada con un estilo narrativo informal y accesible, hizo que su novela fuera muy popular entre los lectores jóvenes. De ese mismo año, Atravesando recibió el premio a la novela más popular del año, y ganó el primer lugar en el Premio de Libreros de Japón, consolidando su estatus como bestseller nacional. El libro Cruising recibió muchos elogios de la reconocida revista literaria japonesa Shincho Emoticono Cara Sonriente. Con su prosa ingeniosa y humorística, y una narrativa sorprendentemente real, Cruising demuestra una imaginación desbordante y un estilo de escritura versátil y natural. Independientemente del género, esta autora parece dominarlo con soltura. Esta es la obra de una figura literaria de la nueva generación, Chisato Takina, la llamada reina demonio de la literatura moderna. Su base de fans explotó en todo Japón. En el mismo año, sus obras completas fueron traducidas y publicadas internacionalmente, conquistando lectores de todo el mundo. En tan solo 3 años, usted ha crecido con un impulso sin precedentes, convirtiéndose en una nueva estrella deslumbrante en el mundo literario japonés. Y al mismo tiempo, mientras esos 3 años pasaban en silencio, las 2 muchachas de 17 años del pasado ahora se habían transformado en mujeres de 20 años. Chisato Nishikiji se dejó crecer el pelo corto y dorado, sujetándolo hacia un lado con una cinta. Una sonrisa pícara siempre se dibujaba en sus labios, lo que la hacía parecer aún más vivaz y adorable. Ella seguía preguntándote. ¿Y entonces? ¿Cuándo te casarás conmigo por fin? No había culpa en su voz, solo su lado juguetón habitual. Le encantaba apoyar la cabeza en su pecho y escuchar los latidos de su corazón. Solo en momentos como estos, cuando ella, una chica siempre alegre que nunca podía quedarse quieta, finalmente se calmaba. Takina Inoue, por otro lado, mantuvo su apariencia prácticamente sin cambios, salvo que su cabello negro, antes largo hasta los hombros, ahora le llegaba a la cintura. Sus ojos color violeta glicina se habían vuelto más profundos, mostrando una belleza serena y tranquila. Sin embargo, cada vez que ella te miraba, esa serenidad se desvanecía, transformándose en pura calidez. Después de 3 años de vivir juntos, conocían las costumbres del otro como la palma de su mano. De la misma manera, sabían exactamente por qué trabajabas tan incansablemente. En Japón, las figuras literarias gozan de un estatus social excepcionalmente alto. La aceptación pública de un escritor nacional es casi absurdamente generosa. Si pudieras establecerte como un gigante literario, tal vez la sociedad llegaría a aceptar la relación entre tú y ellos. Y querías que fueran felices. Por eso abandonaste la vida tranquila y estable que alguna vez imaginaste para ti, lanzándote de cabeza a las olas de la literatura. Luchaste por ellos. Pero al mismo tiempo, a Chisato Nishikiji y Takina Inoue nunca les importó cómo los percibía el mundo. Para ellos, las opiniones de los demás eran irrelevantes. Simplemente siguieron su corazón, sin remordimientos. Eso solo fue suficiente. Y sin embargo, nunca desestimaron la importancia de sus esfuerzos. Durante un raro momento de descanso, una vez les preguntaste. ¿Por qué te gustó? O apretados contra ti, te susurraron al oído emoticono cara sonriente. Sin ninguna razón en particular, en realidad. Solo, pensar en ti nos hace felices. Sí. Quizás el amor nunca necesitó una razón. Los abrazaste fuertemente, como si te estuvieras ahogando en ese océano de felicidad. Y el mes siguiente escribió una novela titulada Tierras lejanas y nieve, una historia profundamente moderna y romántica. Narrado en primera persona, el libro detalla el encuentro casual del protagonista con 2 encantadoras jóvenes durante un viaje. O con una prosa delicada pero pura, tan suave que resultaba completamente transparente, retrataste la belleza de estas 2 muchachas. O su escritura clara y elegante complementó sin esfuerzo los corazones melancólicos y nostálgicos de sus personajes, haciendo de esta historia una obra maestra de la literatura. El libro Tierras distantes y nieve fue publicado bajo su seudónimo, Chisato Takina, e inmediatamente tuvo un gran impacto en el mundo literario japonés. Entre los pasajes impresionantes de la novela, los lectores encontraron la tristeza de un amor inalcanzable. La nieve cubre tierras lejanas, y allí está ella, bañada por su suave resplandor al caer el crepúsculo. La escena de su figura contra la noche nevada posee una belleza trascendental que trasciende este mundo. Y cuando los copos de nieve caen sobre su cabello, una belleza indescriptible e impresionante me estremece. Un pasaje de Tierras lejanas y nieve. Ante palabras tan bellas y conmovedoras, los lectores apenas podían creer que esta obra maestra fuera obra de un autor que tenía tan solo 20 años. O algunos estudiosos incluso han cuestionado si realmente lo escribiste. Pero al final, abandonaron su escepticismo y en su lugar lo alentaron a enviar Distant Lands and Snow para que fuera considerado para el prestigioso premio Akutagawa. O por supuesto que ya lo habías previsto. Presentarlo para el premio Akutagawa fue una conclusión obvia. Y, como era de esperar, Distant Lands and Snow ganó el premio Akutagawa sin ninguna controversia. De hecho, con tu nivel de inteligencia de 9, ya habías acumulado más que suficiente conocimiento literario, lo único que te faltaba era profundidad emocional. Y su presencia te proporcionó las experiencias emocionales más genuinas de las que podrías inspirarte. Y finalmente, su estilo característico de escritura quedó plenamente establecido. En los círculos literarios japoneses, usted se hizo conocido como una figura prominente en la literatura romántica moderna, venerado como el maestro Minami. Y en ese momento, el nombre, Chisato Takina, realmente resonó en todo Japón. Tenía solo 21 años. Con la fama llegó la riqueza. Los derechos de autor y las licencias se acumulaban sin parar. Incluso si dejaras de escribir ahora, el dinero seguiría fluyendo, suficiente para sustentar a tus descendientes durante generaciones. Pero no te detuviste. Y el premio Akutagawa, aunque prestigioso, en última instancia tenía como objetivo alentar a los escritores emergentes. Sus ambiciones iban más allá. Su verdadero objetivo, el mismo al que aspiran todos los escritores de ficción convencionales, era el premio Naoki. Y así, seguiste escribiendo. Pero esta vez, no enviaste tu trabajo a ninguna parte. Ya no necesitabas el dinero. Escribir se había convertido en una forma de perfeccionar tu oficio. Al mismo tiempo, devorabas las obras de otros autores, absorbiendo sus fortalezas y haciéndolas tuyas. Te aislaste en tu vivienda. Y en ese silencio, pasó un año entero.
A lo largo de este año, el mundo literario ha presenciado el surgimiento de numerosos supuestos genios literarios. Sin embargo, comparados con el otrora venerado nombre de Chisato Takina, todos se quedaron cortos. Sin embargo, un autor que deja de publicar inevitablemente desaparecerá del ojo público. Durante este periodo, aunque el seudónimo Chisato Takina todavía se mencionaba ocasionalmente, se volvió cada vez más raro. Su prolongado silencio en el mundo editorial llevó a algunos a especular que había agotado su talento creativo. En consecuencia, comenzaron a circular cada vez más críticas y análisis de su obra. Y Chisato Nishikiji y Takina Inoue estaban furiosos por estos rumores infundados. Porque sabían mejor que nadie que su fuente creativa no se había agotado. Al contrario, comparado con su pasado, su capacidad literaria había alcanzado nuevas cotas. De hecho, su colección de manuscritos inéditos ya había alcanzado un tamaño impresionante. La verdadera razón por la que usted se abstuvo de publicar fue que buscaba refinar su prosa, que antes era excesivamente elaborada, eliminando su ostentación. Tras un año entero de aislamiento autoimpuesto, su escritura había alcanzado su forma más pura. Aunque ya no deslumbraba con su retórica extravagante, ahora emanaba una esencia de belleza inmaculada. Pasó otro mes. Contemplando la nieve caer, tomaste las manos de Chisato Nishikiji y Takina Inoue, besándolas suavemente mientras los tres se acurrucaban juntos en el paisaje invernal. Lo sabías, era hora de finalmente devolverles la devoción que te habían demostrado durante tanto tiempo. Al mismo tiempo, este año de reflexión le ha traído claridad. El destino final de una figura literaria ya no le interesaba. Su único propósito se había vuelto evidente, asegurar su felicidad y nada más. Y así, después de un año de silencio, bajo el seudónimo de Chisato Takina, publicó oficialmente su última novela, Esperándote más allá del horizonte. Para muchos, tu ausencia durante un año te borró de sus recuerdos. Y sin embargo, para otros, la expectativa de su regreso nunca se desvaneció. Estos lectores dedicados compraron su libro con entusiasmo, solo para quedar completamente sorprendidos. Los extravagantes florituras de la dicción han desaparecido, la melancolía indulgente de la juventud se ha desvanecido. Fue como si todas las pretensiones hubieran sido desenmascaradas. La escritura de Chisato Takina ahora no ofrecía nada más que belleza pura y sin adulterar. Una vez más, su brillante talento literario dejó a todos boquiabiertos. Sus palabras, refinadas hasta su estado más puro, transportaron a innumerables lectores a un estado de éxtasis, cautivados por la deslumbrante elegancia de su prosa. Si el mundo literario pudiera tener un solo genio, sin duda, Chisato Takina reinaría supremo. Reseña de Shincho, una prestigiosa revista literaria japonesa. Con palabras tan hermosas que desafían toda descripción, sumergiendo al lector en un mundo de maravillas literarias, Chisato Takina ya ha alcanzado el nivel de un verdadero maestro de la literatura. Reseña de Gunso, una de las revistas literarias más prestigiosas de Japón. Hace un año, la mayoría de la gente se había olvidado de ti, una estrella fugaz que una vez adornó el cielo literario. Y aún así, incluso después de un año de silencio, una vez más cautivaste al mundo con la pura belleza de tus palabras. De ese año, el prestigioso premio Naoki en Japón anunció sus nominados, entre ellos destacó el seudónimo Chisato Takina. De ese año, por primera vez, hiciste una aparición voluntaria en Tokyo Televisión. O con unos ojos que brillaban con una pureza inalterada, fruto de años dedicados a la literatura, sumado a tu apariencia refinada y elegante, y al hecho de que tan solo tenías 21 años, rápidamente te ganaste una legión de fans. Entre sus fans, un impresionante 80% eran mujeres. Al mismo tiempo, algunas revistas de entretenimiento llegaron al extremo de etiquetarlo como el marido ideal de Japón. Y las encuestas indicaban que el 87% de las jóvenes japonesas estarían dispuestas a casarse con él. Sin embargo, prestaste poca atención a estos asuntos triviales. De manera similar, rara vez asistías a sesiones de autógrafos porque te parecían demasiado largas. Para ti, convertirte en un ídolo fue una empresa tonta. En lugar de ser el ídolo de alguien, preferiste ser el modelo a seguir. Con el tiempo, incluso dejaste de preocuparte por el resultado del premio Naoki. Para ti, los títulos y los honores no significaban nada, lo que realmente importaba era pasar tiempo con Chisato y Takina. Mientras usted perdía el interés en el premio Naoki, muchos otros seguían de cerca los resultados finales. Finalmente, después de mucha anticipación, se ha anunciado el ganador del prestigioso premio Naoki. Y allí estaba, el nombre que ahora representaba a la mayor figura literaria joven de Japón, Chisato Takina, por la novela Esperándote más allá del horizonte. Toda la nación quedó en silencio. Desde su debut, Chisato Takina ha ganado numerosos premios literarios, y ahora, incluso el mayor honor literario de Japón, el premio Naoki, fue suyo. Y pensar que solo tenías 21 años. Ese año, todo el país estaba conmocionado por su culpa. Las editoriales te bombardearon con solicitudes, ofreciéndote contratos lucrativos y regalías absurdamente altas. Incluso tu antigua escuela, la preparatoria Suka, te invitó a dar una charla. Chisato y Takina nunca habían visto tantos ceros en un contrato. Necesitaron varios tragos de agua para calmarse. En cuanto a esas invitaciones, usted personalmente aceptó la de la escuela secundaria Suka, dejando las demás a sus representantes legales. Ese mismo año, usted rechazó un doctorado honorario en literatura de la Universidad de Tokio, junto con una oferta de cátedra. Mucha gente estaba sorprendida y atónita de que alguien con tanto talento rechazara una invitación de la Universidad de Tokio. Y luego, al mes siguiente, usted hizo un anuncio que causó un gran revuelo en todo el país. A finales de este mes, te casarás con Chisato Nishikiji y Takina Inoue. La revelación de que ambas mujeres se casarían contigo simultáneamente sumió al mundo literario japonés en un caos total. Como una bomba nuclear, detonaste en la escena literaria japonesa, sacudiéndola hasta sus cimientos. Al mismo tiempo, algunas personas observadoras comenzaron a reconstruir el rompecabezas. Desde su primera novela, Café número 3, pasando por Neve a Olonge, hasta Esperando por Voce Alem do Horizonte, sus obras siempre han tenido dos protagonistas femeninas, e incluso su seudónimo lo refleja. Esta repentina revelación dejó a muchos de sus admiradores incrédulos. Sin embargo, otros permanecieron indiferentes, argumentando que mientras Chisato Takina fuera feliz, nada más importaba. Un intenso debate estalló en los círculos literarios japoneses. Y de repente, como la figura literaria más famosa del país, Chisato Takina se encontró en el centro de una tormenta de controversia. Todo parecía encaminarse al desastre. Detalles de la misión. Encontrar algo para que el traductor lea, tiene que ser interesante para mí, no puede ser demasiado simple de completar, algo extremadamente erótico también funcionaría. Recompensa, liberación masiva. Condición de falla, si toma demasiado tiempo, después de una hora, la misión desaparece.
Capítulo 103. Todo parecía encaminarse al desastre. Al leer esa frase, Minami frunció el ceño. ¿Qué demonios? Había hecho todo lo que estaba a su alcance en esa simulación. Y aún así, ¿las cosas aparentemente seguían encaminándose hacia el desastre? Minami no podía entender. Pero mientras continuaba leyendo, concentrando su energía mental en comprender la situación, de repente tuvo un momento de revelación. Parecía que sí, no. Al notar la palabra parecía en la frase todo parecía encaminarse hacia el desastre, la tensión en su pecho disminuyó instantáneamente a la mitad. A ese maldito simulador le encantaba jugar con las palabras. Después de tantas simulaciones, Minami prácticamente ya estaba acostumbrada. Anteriormente la expresión utilizada era, todo parecía ir en una dirección maravillosa. Ahora que se había vuelto inmune a eso, cambió de táctica y dijo en cambio, parecía que esto se encaminaba hacia el desastre. Incapaz de resistirse, Minami golpeó con fuerza la interfaz de simulación, haciendo que la tenue pantalla azul temblara y el texto incluso parpadeara levemente. Solo entonces retiró la mano, satisfecho. Entonces, se sumergió nuevamente en la simulación. Aunque bien podría tratarse de otro truco, no descarta la posibilidad de que algo realmente estuviera mal. Necesitaba seguir leyendo para descubrir cómo se desarrollarían las cosas. Todo parecía encaminarse en una dirección terrible. Sin embargo, no prestaste atención a los rumores, tanto que ni siquiera te molestaste en explicarte. Para ti, mientras Chisato Nishikiji y Takina Inoue pudieran ser felices, las pequeñas críticas y acusaciones no eran importantes. Parecías indiferente. ¿Y Chisato Nishikiji? Eso era aún más impensable. La vivaz y traviesa chica no solo ignoró la reacción negativa, sino que, de hecho, le pareció muy divertido. Con el tiempo, incluso creó un blog personal donde publicaba regularmente fotos y tweets cariñosos sobre ti y Takina. Burlarse de los trolls de internet se ha convertido en su nuevo pasatiempo favorito. Takina Inoue, por su parte, se mantuvo tan seria como siempre. Se disculpó públicamente, explicando la naturaleza de su relación con Chisato. Al crecer juntas en un orfanato, se apoyaron mutuamente. El vínculo entre ellas era mucho más profundo que el de las hermanas comunes. ¿Y ahora, enamorarse de la misma persona? Para ellos, era simplemente un camino hacia una mayor felicidad. En su declaración pública, Takina expresó su pesar porque su matrimonio hubiera causado tanta controversia, pero sin embargo dejó una cosa clara, no tenía intención de retractarse. Una chica tan decidida como ella nunca dejaría que las opiniones externas dictaran sus decisiones. Ambas chicas expresaron sus pensamientos a su manera. Y tú no fuiste la excepción. Mientras preparabas tu boda, también encontraste tiempo para escribir una pequeña colección de novelas titulada El mundo y yo. O con una prosa sencilla, delicada y sin adornos, expusiste tus pensamientos más íntimos. No había emociones exageradas ni florituras dramáticas. Todo el libro era tan reconfortante como una taza de té recién hecho y transmitía una sensación de tranquilidad a sus lectores. Fiel a las palabras de la página de dedicatoria del libro, las opiniones del mundo no tienen nada que ver conmigo. Tras su publicación, El mundo y yo se agotó instantáneamente. Los lectores quedaron encantados con su estilo sereno y vigorizante. Y finalmente, entendieron. Su estado mental era exactamente como se describe en el libro, tranquilo, firme y en paz. Al darse cuenta de esto, muchos críticos finalmente cesaron sus debates. En definitiva, Chisato Takina fue una fuerza rara y original en la literatura japonesa moderna. Alguien capaz de crear obras maestras literarias como Esperándote más allá del horizonte y Nieve en la distancia no debería ver su espíritu creativo obstaculizado por controversias infundadas. Y en Japón, la tolerancia de la sociedad hacia los genios literarios era extraordinariamente alta. Así, lo que hasta entonces había sido una acalorada indignación pública se fue disipando poco a poco. Café número 3, Nieve en la distancia y Esperándote más allá del horizonte se conocieron como la trilogía romántica del siglo XXI. Pero para ti, Chisato Nishikiji y Takina Inoue, ese reconocimiento ya no importaba. Informaste a tus padres y a tus dos hermanas mayores sobre tu decisión de casar a las dos muchachas. Al ser gente sencilla del campo, al principio tenían sus dudas. Pero al final cedieron y aceptaron su elección. Ese día, trajiste a Chisato y Takina a tu ciudad natal. Y lejos del bullicio de la ciudad, su hogar rural en la prefectura de Akita les proporcionaba una sensación de comodidad y relajación. Sus padres y hermanas quedaron impresionados por la belleza de las dos niñas. Sin embargo, después de presenciar el vínculo profundo e inseparable entre ellos y su naturaleza responsable y diligente, cualquier objeción restante que pudieran tener desapareció rápidamente. Más tarde esa noche, tus padres te llamaron aparte. Su única petición fue esta: cuida bien de Chisato y Takina. Asegúrate de que sean felices. Sin dudarlo, les diste tu palabra. ¿Y Mika, el dueño del café? Sabe de su relación desde hace tiempo. Él simplemente eligió ignorar la situación, incluso apoyándote sutilmente. Cuando finalmente le informaste sobre tu próxima boda, él respondió solo con un asentimiento tranquilo. Para él, Chisato Nishikiji y Takina Inoue eran como sus propias hijas. Y él sabía, sin lugar a dudas, que la única persona que realmente podía traerles felicidad eras tú. No entró en detalle sobre el asunto, limitándose a decir una cosa: te los confío. Sin embargo, en esa sola frase, sentiste un peso tan grande como una montaña. En la oficina, se lo prometiste solemnemente. Al mismo tiempo, la boda que habíais estado preparando finalmente se celebró según lo previsto. La ceremonia fue pequeña, solo invitaste a unos pocos amigos cercanos, a tu familia y a algunos miembros de Rico Rico. En el banquete de bodas, las dos novias vestidas de blanco irradiaban dos tipos de belleza completamente diferentes. Chisato Nishikiji se mantuvo tan alegre como siempre. Incluso con el voluminoso vestido de novia que le impedía moverse, seguía riendo y charlando con los invitados, tirando de su mano con un millón de cosas que quería decirle en privado. Takina Inoue, en cambio, hablaba poco. Vestida con su inmaculado vestido de novia blanco, lo sostenía del brazo en silencio, con sus ojos color glicina mirándolo con frecuencia, mientras un leve rubor se extendía por sus mejillas blancas, como un sereno nenúfar en plena floración. La felicidad se desbordó en sus miradas compartidas. Una simple sonrisa fue suficiente para transmitir todo entre ustedes dos. Ahora estabas casada con ambos. Su relación con ellos se profundizó aún más. ¿Entonces realmente fue un camino de dos novias? Mientras los recuerdos simulados se reproducían en su mente, Minami se frotó las sienes, sintiendo una punzada de sorpresa. Considerando esto, la decisión que usted tomó en el momento en que pensó, esta elección tendrá consecuencias de largo alcance, debe haber sido la correcta.
Si hubiera elegido la opción 1, hacer planes para el futuro de ambos, podría haber conducido a un final trágico en el que ninguno de los dos encontraría realización personal. Si hubiera elegido la opción 2, optando por una de ellas, probablemente el resultado habría sido un final agridulce, la felicidad de una persona a costa del arrepentimiento de por vida de otra. Sin embargo, la opción 3 fue la elección oculta que condujo al mejor resultado. Y a juzgar por cómo iban las cosas, parecía como si ya hubiera conseguido un final feliz. Pero Minami hizo una mueca extraña. ¿Casarse con dos personas a la vez cuenta como un final feliz? Después de reflexionar un momento, ofreció una explicación que, al menos, tenía sentido. Para el simulador, la felicidad estaba definida por su vida de casado con Chisato. Si hubiera abandonado a Takina para elegir solo a Chisato, había una gran probabilidad de que Chisato se arrepintiera incluso después de la boda. Para alguien tan alegre y amable con todos como Chisato, la infelicidad de Takina habría sido equivalente a la suya. Ahora todo tenía sentido. Al mismo tiempo, Minami continuó leyendo. De la noche de bodas, ambos llegaron a su habitación. Esa noche, experimentaste la pasión ardiente de una llama danzante y la suave serenidad de una orquídea. Esa noche, te abrazaron voluntariamente y juntos descubrieron la belleza de 36 posiciones diferentes. Se perdieron el uno en el otro. Su felicidad aumentó. La felicidad de Chisato Nishikiji aumentó. La felicidad de Takina Inoue aumentó. Minami abrió silenciosamente el menú de simulación. Al darse cuenta de que solo le quedaban 510 puntos de valor de afecto, abandonó a regañadientes la opción simulación personal. No fue porque estuviera particularmente interesado en la idea de hombre y mujer como uno. Minami quería principalmente perfeccionar el resultado final. Con la función simulación personal, estaba seguro de que podría lograr una simulación perfecta, con una puntuación máxima de 100 puntos. Todo lo que hizo fue únicamente para lograr un final perfecto. Eso es todo. Para reiterar, Minami no tenía absolutamente ningún interés en ese tipo de cosas. El tiempo siguió fluyendo. Después de rechazar una oferta de la Universidad de Tokio para una cátedra de literatura, usted continuó trabajando como escritor independiente a tiempo completo. Con la enorme fortuna depositada discretamente en su cuenta bancaria y las regalías continuando fluyendo de sus editores, usted podría vivir lujosamente sin tener que trabajar nunca más. Continuaste escribiendo mientras Takina Souji y Chisato Souji perseguían sus propias aspiraciones. Los días pasaron, uno tras otro. Hasta que un día. Han llegado noticias que cambiarán todo para todos ustedes. Chisato Souji estaba embarazada. Al recibir la noticia, todos los miembros de Rico Rico se reunieron para celebrar. También pusiste en pausa tu carrera de escritor para permanecer al lado de tu esposa. Chisato Souji, una vez tan vivaz y enérgica, gradualmente se volvió más serena durante su embarazo. O frente a ti, ella seguía siendo la misma Chisato, sonriendo juguetonamente, aferrándose a ti, bañando tu rostro con besos largos y cariñosos. Pero a los ojos de los demás, ella ya había dejado atrás su inmadurez anterior. Su rostro delicado y hermoso ahora mostraba el brillo inconfundible de una mujer profundamente satisfecha con su matrimonio, mirando hacia el futuro con esperanza. Mientras tanto, en comparación con el viaje pacífico y alegre de su mejor amiga Chisato Souji. Hasta ese momento, el vientre de Takina Souji no había mostrado ningún signo de cambio, lo que la ponía visiblemente ansiosa. Aunque todavía mantenía su habitual comportamiento gentil y sereno, muchas noches demostró ser mucho más proactiva que antes. Notaste su preocupación, la viste y la recordaste. Al mismo tiempo, no has olvidado que, en el desafortunado sueño anterior, la reacción de Takina Souji al embarazo fue extremadamente grave, tan grave que podría haberle costado la vida. Un error que cometes una vez, nunca lo volverás a cometer. Comenzó a preparar las comidas con cuidado para ayudar a estabilizar su embarazo y mejorar su salud. Los días continuaron pasando. Y finalmente, un día, Takina Souji obtuvo el resultado que había estado esperando. De ese día, Chisato Nishikiji estaba muy contento por ella e incluso se encargó de ponerle nombre a la niña. A partir de ese momento, comenzaste a prestar más atención a la salud de Takina Souji. Ha pasado otro mes. En comparación con Takina Souji, cuyo embarazo apenas comenzaba, Chisato Souji fue el primero en dar a luz, una niña. Tú y Chisato Souji la llamaron Souji nacido. El adorable nacido rápidamente se convirtió en el tesoro más preciado de todos los miembros de Rico Rico y su familia. La mujer restante, Mizuki Nakahara, le compró innumerables prendas para sus hijos. Ukurumi, siempre perezosa, ordenó meticulosamente leche en polvo de alta calidad en línea. Mika, el dueño del café, adoraba a esta niñita como si fuera su propia nieta, tanto que incluso cuando ella ocasionalmente lo orinaba encima, él simplemente se reía, imperturbable. Y siempre que tú, Chisato Souji y Takina Souji vieron esto, la felicidad brilló en sus rostros. Un río de alegría fluyó entre ustedes. Al mismo tiempo, nunca te olvidaste de vigilar la salud de Takina Souji. Por la noche, cuando ella te confiaba sus inquietudes, tú siempre utilizabas tu humor característico para disipar todo su nerviosismo. Simplemente tenerte a ti y a Chisato Souji a su lado, su estado previamente tenso y preocupado comenzó a aliviarse significativamente. Mientras tanto, usted continuó preparando comidas cuidadosamente elaboradas para asegurar un embarazo sin problemas, haciendo todo lo posible para evitar que el trágico resultado de su sueño anterior se repitiera. Tú y Chisato Souji le dieron un masaje cuando estaba cansada. En las noches en que las pesadillas la atormentaban, tú y Takina Souji la consolaban y la calmaban. Bajo tu cuidado, el tiempo pasó en silencio. Y finalmente, comenzó el trabajo de parto de Takina Souji. En respuesta, te preparaste. Esta vez no habrá arrepentimientos. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 104. Esta vez no habrá arrepentimientos. Al ver esa frase, Souji Minami en realidad sintió una ligera incomodidad. Finalmente, en el trágico final de la línea de tiempo anterior, nadie sobrevivió, y la grave reacción adversa al embarazo de Takina Inoue fue lo que finalmente le quitó la vida. Aunque había hecho preparativos meticulosos para esta línea de tiempo, la fisiología humana. Ni siquiera los médicos podían predecir todo con certeza. Con tensión en el rostro, continuó leyendo. Como era de esperar, los síntomas del embarazo de Takina Souji fueron graves, exactamente como lo predijiste. La intensa tensión le causó un inmenso sufrimiento, y usted se encontró sudando de nerviosismo. Pero esta vez, el resultado fue completamente diferente del sueño lleno de arrepentimiento. Gracias al cuidado meticuloso de Chisato Souji y a su presencia inquebrantable a su lado, Takina Souji, estabilizada física y mentalmente, pudo soportar este periodo agotador. Y eso.
En realidad, Minami dejó escapar un profundo suspiro. Aunque fue solo una simulación, esto demostró que las dificultades del embarazo de Takina Inoue podían superarse. Sin embargo, a juzgar por la descripción del simulador, tanto mi cuidado como la compañía de Chisato fueron factores cruciales. Finalmente, Minami entendió. En la línea de tiempo anterior, Chisato Nishikiji había fallecido debido a una enfermedad cardíaca congénita. A pesar de que Minami cuidó muy bien de Takina Inoue, al final no logró salvarle la vida. Si él pensara así, no fue una sorpresa que el viaje requiriera que Chisato y Takina estuvieran juntos. Si hubiera decidido abandonar a Takina Inoue, Chisato Nishikiji probablemente habría sucumbido a una profunda culpa y tristeza. Si no fuera por la compañía de Chisato, Takina Inoue inevitablemente habría sucumbido a complicaciones del embarazo. Al igual que en una relación simbiótica, la verdadera felicidad solo podría lograrse si Chisato Nishikiji y Takina Inoue estuvieran juntos. La simulación continuó. Después de días de lucha, Takina Souji finalmente dio a luz a una niña. Tú y Takina Souji la llamaron Souji Harutoki. Sus vidas ya no eran tan sencillas como antes. Sentado en el jardín que compraste con las regalías de tu manuscrito, viendo las flores florecer y marchitarse ante tus ojos. Al ver a Souji Nashiro y Souji Harutoki crecer día a día, era imposible no sentir una emoción indescriptible. Era como si su propia vida continuara de otra forma. En momentos como estos, Souji Chisato y Souji Takina siempre se sentaban a tu lado, recordando suavemente el momento en que se conocieron, susurrando palabras de amor que solo ustedes tres podían entender. Los recuerdos afloraron en abundancia durante la simulación. Las flores florecieron y cayeron en el jardín. Sentado en el banco con ellos, una sola mirada fue suficiente para ver la satisfacción en cada uno de sus ojos. Me gustaste, Minami-kun, dijo de repente, mirando a sus dos hijas, que estaban jugando y riendo en el patio. ¿Y ahora? Ahora. Hizo una pausa por un momento antes de soltar una risa juguetona. Ahora, creo que me gustas aún más. Su voz era a la vez tranquila y traviesa y resonó por todo el tranquilo jardín. Esa voz hizo que la mujer de cabello oscuro que estaba a su lado soltara una suave risita. Se giró para mirar al que tenía el cabello oscuro. Ella estaba tan reservada como siempre, no decía nada y solo extendía la mano para tomar su mano en silencio. Él simplemente sonrió y extendió la mano para acariciar suavemente su delicado rostro, parecido a una orquídea. Quizás las nubes le habían robado el saque que había dejado en el tejado. Sus mejillas se volvieron tan rojas como el cielo al anochecer. Se miraron el uno al otro y en ese instante el tiempo pareció perder su significado. Te sentaste en silencio mientras viejos recuerdos pasaban por tu mente. ¿Qué es la felicidad? Quizás simplemente intercambiar una mirada hubiera sido suficiente. Eso era la felicidad. El tiempo continuó pasando. Tú envejeciste poco a poco, mientras tus hijas seguían creciendo. Souji Harutoki, aunque tiene un sorprendente parecido con Souji Takina en apariencia, no heredó nada de la personalidad tranquila y gentil de su madre. Ella era vivaz y enérgica, tanto que Souji Takina a menudo la consideraba un dolor de cabeza. A pesar de ser reprendida con frecuencia, Souji Harutoki siempre admitía fácilmente sus errores, solo para repetirlos sin dudarlo la próxima vez. De manera similar, heredó la extraordinaria habilidad atlética de Chisato. En la escuela, su personalidad alegre, sus habilidades físicas excepcionales y su belleza, que rivalizaba con la elegancia juvenil de su madre, la hicieron inmensamente popular. Recibía cartas de amor no solo de chicos, sino también de varias chicas. Sin embargo, a pesar de sus excepcionales capacidades físicas, su rendimiento académico fue absolutamente mediocre, no heredó ni una fracción de su inteligencia. No estabas muy preocupado por ello. Después de todo, estudiar era solo un camino hacia un futuro brillante. Si no le apetecía estudiar, siempre podía dedicarse al deporte. En contraste, Souji Nashiro, la hija de Chisato Souji, no se parecía en nada a su alegre y despreocupada madre. Era tranquila y serena, siempre inmersa en los libros, mostrando poco interés en las actividades físicas, pero mostrando un innegable talento académico. De manera similar, la chica de cabello dorado era fría e indiferente hacia los demás. Incluso cuando trataba con su madre, que siempre era juguetona y tranquila, permanecía distante e indiferente. La única excepción fue cuando interactuó contigo, su padre. En esos momentos, ella dejaba caer su fachada gélida y, en secreto, casi hoscamente, se acurrucaba junto a ti. Siempre que esto pasaba, Chisato te daba una sonrisa traviesa, te llamaba y le lanzaba una mirada juguetona y burlona a Nashiro. Esto irritó mucho a Nashiro. Dos hijas, con personalidades completamente opuestas, hicieron que Chisato Souji y Takina Souji se preguntaran si, de alguna manera, no habían traído a casa a los bebés equivocados al nacer. Pero lo que los frustró aún más. A pesar de que tus hijas eran tan rebeldes y desafiantes con ellos, eran completamente obedientes cuando se trataba de ti. Cualquier cosa que les pidieras, con mucho gusto lo harían. Y Chisato y Takina solo pudieron suspirar con exasperación. Incluso en la mediana edad, su encanto con las mujeres no parecía haber disminuido en lo más mínimo. Ambos comenzaron a prestarte mucha más atención. Ajeno a la creciente desconfianza de sus esposas, usted continuó con su pacífica rutina, pasar tiempo con sus hijas, burlarse de sus esposas y dedicarse a la creación literaria en su oficina. La mente no puede permanecer en el mismo estado en que estaba durante la juventud. A los 34 años, sus habilidades de escritura alcanzaron un nivel completamente nuevo. A través de los años de experiencia viviendo con Chisato y Takina, su comprensión de la vida se profundizó. Su refinamiento literario había avanzado aún más. A lo largo de los años ha producido numerosas novelas que han sorprendido al mundo literario. Así, Chisato Takina hubiera sido considerada una obra literaria prometedora entre la generación más joven. Así pues, hoy en día, Chisato Takina fue sin duda un maestro que ocupó un lugar destacado en el mundo literario. En cuanto a la controversia de hace más de una década, ya había caído en el olvido. Aunque todavía surgían rumores ocasionales, ya no tenían ningún impacto real. Una reconocida revista literaria reseñó su obra, afirmando, la escritura del maestro Souji, aunque simple y sin adornos, tiene una pureza que conmueve profundamente el corazón, haciéndola imposible de olvidar. Al año siguiente, su ensayo Mi nueva vida fue incluido en los libros de texto escolares, convirtiéndose en lectura obligatoria para los estudiantes de secundaria. A pesar de tu riqueza cada vez mayor, tú mismo nunca has cambiado. Aún tuviste tiempo para organizar reuniones, invitando a tus viejos amigos de Rico Rico a reunirse y tomar algunas copas. Mizuki Nakahara había dejado de beber hacía mucho tiempo, admitiendo que el consumo excesivo de alcohol había sido realmente perjudicial para su cuerpo. Kurumi, que una vez fue una niña frágil, ahora se había convertido en una joven elegante, finalmente en edad de beber.
y Mika, que ahora tiene 60 años, ha mantenido una salud notablemente buena. Durante estos encuentros, todos recordaron el pasado con alegría, disfrutando del ambiente acogedor y reconfortante. El tiempo siguió fluyendo. Continuaste escribiendo, mientras Soji Chisato y Soji Takina permanecían a tu lado, despreocupados como siempre. Bajo su atenta mirada, Soji Harutoki fue descubierto por una prestigiosa universidad deportiva y destinado a convertirse en un atleta profesional. Sin embargo, Soji Nashiro, heredando su talento literario, fue admitido en el departamento de literatura de la Universidad de Tokio con excelentes calificaciones. Parecía decidida a seguir sus pasos. Respecto a sus elecciones, tú, Chisato y Takina se abstuvieron de interferir. Tal como los trataste en el pasado, creíste que el futuro de un niño debe ser elegido por ese niño. Sin lugar a dudas, Soji Harutoki y Soji Nashiro eran verdaderamente sus hijas. En tan solo un año de universidad, ambos alcanzaron un éxito notable en sus respectivos campos, despertando la envidia de sus compañeros. Harutoki rompió récords nacionales en atletismo con dominio absoluto. Nashiro, todavía estudiante de primer año, ya había comenzado a publicar su primera novela en formato serial. Ambos rápidamente fueron conocidos como prodigios. El tiempo volvió a avanzar. Ahora que sus hijas son totalmente independientes y ya no necesitan su guía, usted y sus esposas han encontrado alegría en sus logros. Continuaste apreciando el tiempo que pasaste con tus amados Chisato y Takina, mientras el río de felicidad seguía fluyendo entre ustedes. Después de graduarse, Soji Nashiro persiguió sus ambiciones literarias, esforzándose por salir de su sombra. Después de todo, ser la hija de un gigante literario traía consigo una inmensa presión. O por otro lado, Soji Harutoki tenía una actitud mucho más despreocupada. Después de la universidad, en lugar de seguir una carrera profesional en el deporte como todos esperaban, desarrolló una pasión por los juegos FPS. Con sus extraordinarios reflejos y años de entrenamiento atlético que perfeccionaron sus sentidos, rápidamente se convirtió en una de las principales transmisoras de videojuegos del país, acumulando más de 1 millón de suscriptores en YouTube. Ustedes y sus esposas vieron todo esto con orgullo y alegría. Poco a poco, ellos fueron ganando protagonismo en la vida pública, mientras que ustedes y sus esposas fueron pasando a un segundo plano. El tiempo es imparcial, no se detiene para nadie. Con el paso de los años, usted y sus esposas han envejecido. A medida que pasaba el tiempo, seguisteis sentados en vuestro jardín, viendo las flores florecer y marchitarse, susurrando palabras de amor que solo vosotros tres podíais entender. El paso del tiempo no ha traído consigo ningún arrepentimiento, al contrario, ha hecho que valores aún más los pequeños momentos de felicidad. Seguiste escribiendo, pero, en comparación con tu juventud, ya no te importaba la fama ni el reconocimiento. Montones de manuscritos acumulados, cada uno capaz de sacudir el mundo literario japonés y se publicaba, pero nunca enviaste ninguno de ellos a un editor. Para ustedes, estas obras serán simplemente una forma de pasar el tiempo con sus esposas, un tesoro privado de palabras compartidas solo entre ustedes tres. Seguiste tan alegre como siempre, trayendo siempre sonrisas a sus caras. Sin embargo, nadie puede escapar del paso del tiempo. A medida que Soji Chisato crecía, su cuerpo, una vez saludable, se fue debilitando gradualmente. Cuando finalmente llegó su momento, tú, Soji Takina, y tus 2 hijas estaban a su lado. Incluso en sus últimos momentos, todavía lucía una sonrisa, tal como en su juventud, rebosante de energía ilimitada. Tú y Takina no sintieron remordimientos, porque la vida y la muerte están más allá del control humano. Mientras Chisato dejara este mundo sintiéndose feliz, eso sería suficiente. La vida continuó. 2 años después, el tiempo finalmente alcanzó también a Soji Takina. Su cuerpo, una vez fuerte, ahora estaba frágil y cansado. Le sujetaste la mano firmemente, intercambiando una sonrisa. La calidez de su tacto hizo que ambos no tuvieran miedo de la muerte, tal como lo había sido Chisato. Después de la muerte de Takina, la enterraste junto a Chisato, esperando en silencio el día en que llegara tu momento. Sin embargo, no sentiste tristeza ni sucumbiste a la desesperación. El amor y el cariño que compartieron continuaron dándole fuerza y animándolo a seguir adelante. Usted reanudó la escritura. A través de tus reflexiones sobre la vida y la muerte, finalmente has comprendido la verdadera esencia de la literatura. Dedicaste todos tus días restantes a una obra maestra final. Como usted escribió, su fuerza vital restante se estaba desvaneciendo lentamente. Sin embargo, no le prestaste atención a eso, porque con cada palabra que escribías, podías sentir el pulso de tu historia. Quisiste dejar un rastro de tu amor, de tu existencia en este mundo. Y así escribiste hasta el final. El día en que finalmente tu vida llegó a su fin, estabas acostado en tu cama, con tus 2 hijas agarrando tus manos fuertemente. En la tenue luz de la conciencia, parecías ver versiones más jóvenes de Chisato y Takina sonriéndote. Parecía que el amor y la felicidad que compartían durarían para siempre. Abrumado por la profunda belleza de este momento final, cerraste los ojos, abrazando la quietud de la eternidad. En una visión borrosa de luz blanca, te encontraste una vez más en el café Rico Rico, donde tus 2 amadas esposas te esperaban. Entraste y te recibieron con cálidas sonrisas. El tiempo mismo pareció congelarse en ese instante. Después de su fallecimiento, Soji Nashiro y Soji Harutoki examinaron cuidadosamente los manuscritos que había dejado atrás. Entre ellos descubrieron un tesoro de obras inéditas. Sus palabras, sencillas pero profundas, tenían una belleza indescriptible cuando se leían con atención. Y escondida entre esos manuscritos, encontraron la única novela completa que habías escrito meticulosamente en el formato correcto, Chisato y Takina. Esta fue la novela que contenía todos sus pensamientos, la cumbre de la obra de su vida. En sus páginas, vertiste cada gota de tu habilidad literaria, usando las palabras más puras para narrar tu viaje con ellos, la historia de su amor y vida compartida. Su contenido cautivador y su estilo de escritura incomparable lo convirtieron en un éxito instantáneo tras su lanzamiento. Además, la influencia de la novela se extendió mucho más allá de Japón. El mismo mes de su publicación, editoriales internacionales la tradujeron rápidamente para satisfacer la creciente demanda. Al año siguiente, Chisato y Takina fue aclamada por instituciones literarias de renombre mundial como una novela imprescindible del siglo XXI. Sus logros literarios incomparables consolidaron su legado como un maestro que transformó el panorama de la literatura japonesa. De ese mismo año, su novela Chisato y Takina ganó el Premio Nobel de Literatura, conmocionando al mundo entero. Su nombre, junto con el de ellos, está grabado para siempre en los anales de la historia literaria mundial. El fin de la simulación. Capítulo 105. Simulación completada.
Al ver esa frase, Minami, que tenía su barbilla apoyada en su mano, no pudo evitar mirar de reojo la pantalla de simulación de color azul claro. Siempre le pareció increíblemente extraño este sistema de simulación de amor. Pero ahora, estaba seguro. No eres simplemente extraño, eres un sistema de simulación que carece de sentido común. Al mirar el contenido de la simulación, Minami no pudo evitar hablarle a la tenue pantalla azul. ¿Sabes que el premio Nobel generalmente no se otorga póstumamente? La interfaz del sistema se mantuvo sin cambios. Minami se acarició la barbilla pensativamente. De hecho, el premio Nobel normalmente no se otorga a personas fallecidas, pero ha habido excepciones, casos en los que alguien recibió el premio después de su muerte. A juzgar por los recuerdos de la simulación, había sido nominado varias veces al premio Nobel, pero en cada ocasión rechazó la nominación por diferentes razones. Incluso en el año de su muerte, una de sus obras ya había sido seleccionada como ganadora y recibió oficialmente el premio Nobel. Sin embargo, debido a que se dedicó por completo a completar Chisato y Takina, nunca vivió para recibir el premio. Minami supuso que probablemente ya había sido elegido como destinatario antes de su muerte, y como era demasiado tarde para seleccionar a otro ganador en el mismo año, el comité simplemente confirmó su decisión. Bueno, da igual. De todas formas, no me concierne. Minami se acurrucó nuevamente entre sus mantas y continuó leyendo. Después de todo, aún no había visto los resultados finales de la simulación. También tenía mucha curiosidad, ¿cómo exactamente clasificaría el sistema este final? Resultados de la simulación. Simulación completada. Puntuación del sistema, 93 puntos. Has conseguido un final feliz. Evaluación del sistema, 3 vidas terminaron en paz, y el río de la felicidad fluyó dentro de todos ustedes. Nunca sintieron arrepentimiento. Irrumpieron en su mundo como un huracán, uno brillante y alegre, robándole el corazón con su calidez, el otro frío y serio, haciendo imposible que su mirada se desviara. Por ellos, dedicaste voluntariamente tu vida entera. Y por ti, ellos soportaron con valentía el escrutinio del mundo. Su amor no enfrentó dificultades, todo avanzaba naturalmente, sin esfuerzo. En tu juventud, trabajaste incansablemente para mejorar sus vidas, guiándolos a través de las dificultades, y de ahí floreció el amor. Gracias a ellos, nunca dejaste de esforzarte. Con una determinación inquebrantable, alcanzaste la cima de la excelencia literaria, superando todos los obstáculos en tu camino. Por ello, soportaste críticas implacables, pero tu corazón permaneció inmutable. Con el paso del tiempo, tuviste hijos. Sus vidas y su felicidad se convirtieron en una extensión de las tuyas. El amor entre ustedes y sus esposas era tan delicado como las flores de cerezo en el patio, y a la vez tan vasto e imparable como un río caudaloso, amor como las flores, amor como las montañas y los ríos. En la mediana edad, hacía tiempo que habían dejado atrás las preocupaciones mundanas. Con solo mirarse, hasta el invierno más crudo se volvía encantador. En los últimos años, se han abrazado y apoyado mutuamente, pero nadie puede desafiar el paso del tiempo y las leyes de la naturaleza. Bajo tu atenta mirada, fallecieron uno tras otro, dejándote solo. Pero eso te consoló. Si hubiera sido primero, ¿qué devastadores habrían quedado? Después de su fallecimiento, usted se dedicó de todo corazón a escribir sobre Chisato y Takina. El anhelo que sentía por ellos consumía todo su ser, alimentando sus momentos finales con pasión creativa. Nunca te arrepentiste de enamorarte de ellos. Incluso en tu lecho de muerte, en tus recuerdos que se desvanecen, permanecieron tan hermosos como siempre. Un final feliz con 93 puntos, ¿eh? Al ver la notificación del sistema, Minami se sorprendió un poco. Había esperado que este final feliz tuviera una puntuación menor al que logró con Itori Goto. Pero, inesperadamente, este final obtuvo 93 puntos, un punto más que el final con Itori Goto. Un resultado sorprendente, pero al mismo tiempo predecible. Chisato Nishikiji y Takina Inoue siempre fueron el tipo de personas que sacrificarían todo por aquellos que amaban. Antes y después de la boda, no se arrepintieron. Su amor floreció con naturalidad, sin dramas ni obstáculos. Los criterios de evaluación del sistema eran simples, solo evaluaba el nivel de felicidad de Minami y de los individuos simulados. Con eso en mente, Minami entendió perfectamente el razonamiento detrás de la puntuación. En lugar de detenerse en eso, centró su atención en el sistema de recompensas. ¿Recompensas del sistema? Emisión completada. Obtuviste la técnica de escritura romántica pura y simple en la vejez de Minami y una tarjeta de personaje de un solo uso. Seguimiento incomparable. Chisato Nishikiji. Tu habilidad de escritura, romance, ha aumentado al nivel 4. ¿Técnica de escritura romántica? ¿El rastreo incomparable de Chisato Nishikiji? ¿Qué demonios? Minami comenzó a darse cuenta de que las descripciones de las recompensas del sistema se estaban volviendo cada vez más abstractas. Eran tan abstractos que apenas podía comprenderlos. La técnica de escritura romántica era, al menos, comprensible. Esto simplemente significaba que, en la simulación, su estilo de escritura en los últimos años había alcanzado un nivel de romanticismo sin precedentes. Pero, ¿qué era exactamente esta tarjeta de personaje seguimiento inigualable, Chisato Nishikiji? Como no pudo entenderlo a primera vista, simplemente hizo clic en la descripción del artículo. El seguimiento inigualable, tarjeta de personaje de Chisato Nishikiji. El amor es una guerra. Mostrar misericordia a los de afuera es ser cruel con uno mismo. Con una ejecución y determinación inigualables, nunca creyó que la pasividad o la vacilación condujeran al amor. Para ella, solo tomar la iniciativa podía garantizar la victoria. Y no parezco el tipo de mujer que persigue a alguien. Pero, para conquistarte, he desarrollado un método de seguimiento inigualable. Chisato Nishikiji. Tarjeta de personaje de un solo uso. Al activarla, puedes ocultar tu presencia a la perfección, ninguna intuición humana ni tecnología de vigilancia podrá detectarte. Esta habilidad te permite rastrear con precisión a un objetivo de tu elección. Minami permaneció en silencio. ¡Wow! Ahora lo entendió completamente. Básicamente era una herramienta de persecución. ¿Y en serio, Chisato, hablas en serio? ¿Cómo se convirtió esa habilidad en una carta de personaje? ¿Te das cuenta de que acosar a alguien es ilegal? En ese momento, Minami sintió genuinamente que la mentalidad de Chisato Nishikiji podía ser bastante peligrosa a veces. Probablemente porque viene del mundo de Licorice Recoil, un mundo lleno de espionaje, terrorismo y tiroteos. Aún así, por ridícula que pareciera esta habilidad, podría ser útil si necesitaba recopilar información sobre un objetivo simulado. Dicho esto, Minami pensó para sí mismo. Un joven justo, bondadoso y virtuoso como yo. Nunca recurriría a ese tipo de herramienta. Probablemente.
Bueno, da igual. Lo guardaré por ahora. Guardó con cuidado la tarjeta del personaje Chisato Nishikiji y luego se giró para comprobar la siguiente recompensa. La técnica de escritura romántica pura y sin adornos del Elder Minami emoticono cara sonriente. Incontables días y noches de aprendizaje, una acumulación de innumerables obras y manuscritos. En el camino de la literatura, has avanzado incansablemente, creando milagros en la historia literaria a través de tus propios esfuerzos. Las obras que escribió para ellos transmitían un profundo romanticismo, carentes de adornos superficiales, pero de una belleza innegable. Con este estilo, dejó una huella imborrable en la historia literaria mundial. Sus muertes causaron gran conmoción en tu corazón, y mediante la interacción entre la vida y la muerte, tus palabras alcanzaron nuevas alturas. Nunca los olvidaste, ni sus acciones. Una gran novela puede conmover hasta las lágrimas a sus lectores. Una obra verdaderamente impactante puede cautivarlos por completo, conmoverlos profundamente y hacerlos llorar desconsoladamente. Sin necesidad de retórica elaborada, sin necesidad de sentimentalismo forzado, en medio de la prisa y la desolación de la vida, ¿alguna vez te ha salvado realmente una novela? Tu escritura tiene el poder de hacer que las personas sientan verdaderamente los momentos románticos más inolvidables de sus vidas. Esto es de otro mundo. Minami se quedó mirando la descripción de la recién adquirida técnica de escritura romántica pura y sin adornos del anciano Minami y su recién desbloqueada habilidad de escritura romántica, de nivel 4. Entonces su mirada se dirigió a la guitarra de la vida arrepentida que estaba cerca. Luego, abrió pensativamente su lista de habilidades y examinó las habilidades culinarias felices de Souji Hitori. Quizás se dejó influenciar demasiado por ese extraño simulador. Una idea extraña apareció en la cabeza de Minami. ¿Qué pasaría si alguien leyera una novela escrita por él mientras escucha una canción que tocó en la guitarra de la vida arrepentida y al mismo tiempo saboreara una comida que preparó usando las habilidades culinarias felices de Souji Hitori? ¿Qué tipo de escena sería esa? La idea le intrigó, pero no la puso en práctica inmediatamente. Porque, en ese momento, estaba más interesado en probar la técnica de escritura romántica pura y sin adornos del anciano Minami, y ver qué tipo de escritura produciría. ¿Por qué no intentarlo? Minami siempre había sido del tipo que actuaba inmediatamente según sus ideas. Sin dudarlo, sacó un trozo de papel y un bolígrafo de su mochila. Has adquirido el rasgo especial, orientado a la acción nivel 1. Ignoró la notificación repentina del sistema y reflexionó por un momento antes de anotar casualmente una cita deprimente al azar que había visto en internet en una vida anterior. Luego dejó la pluma y leyó atentamente lo que había escrito. Tenía curiosidad por ver exactamente cómo este simulador sobrenatural le haría sentir romántico. Él miró fijamente las palabras. Los leyó con atención. Pero, ¿parece que no pasó nada? Minami se rascó la cabeza. Una cita deprimente siguió siendo solo una cita deprimente. No hubo ningún cambio. No despertó ninguna emoción en él. Después de todo, en su vida anterior, ya había visto innumerables variaciones de este tipo de frase. Terminó con su propia vida. Soy solo un niño de jardín de infantes, pero el peso de la vida me está asfixiando. Los había visto a todos antes. Negó con la cabeza y volvió a mirar lo que estaba escribiendo. Y luego, cuanto más miraba, más difícil le resultaba apartar la mirada. Una belleza extraña e indescriptible y una ola de puro sentimiento romántico brotaron de lo más profundo de su corazón. Minami se encontró pensando en muchas cosas. Al reflexionar sobre su vida, se dio cuenta de que siempre había trabajado incansablemente, persiguiendo constantemente grandes ambiciones. ¿Pero era esa realmente la manera correcta de vivir? Una lágrima solitaria rodó por la esquina de su ojo. De repente recordó. El perro callejero adoptado por el tío de la amiga de su tía había muerto este invierno. Era exactamente como la vida humana, tan insignificante, tan sin sentido, solo vivir y dormir hasta la muerte. ¿Realmente se supone que la vida debería ser así? No. Eso no está bien. Apretó los puños. No puedo desperdiciar mi vida así. Necesito ser más romántico. Necesito confesar mi amor. Necesito compartir mi vida con alguien. Ya no puedo ser un cobarde. Puedo hacerlo. El romance y la belleza existen en lugares lejanos. La poesía y el océano también me esperan. ¿Y qué pasa con el objetivo de entrenamiento para tu confesión? Vamos a utilizar al perro callejero adoptado por el tío de la amiga de su tía. Espera, ¿qué? Minami sacudió la cabeza violentamente, tratando desesperadamente de alejar el abrumador deseo de confesar su amor y encontrar un compañero de vida. Entonces, con una expresión de total conmoción e incredulidad, miró fijamente las palabras que acababa de escribir. ¿Qué clase de habilidad maldita es esa? Esto fue incluso más ridículo que Life is Regrets, Guitar. ¿Y cómo podría eso ser romántico? Recordando los pensamientos incontrolables que acababan de invadir su mente. Necesito confesar. Necesito enamorarme. Que el mundo es vasto, necesito ir a explorarlo. Minami se frotó las sienes. Esta llamada técnica de escritura romántica ni siquiera debería llamarse así. Debería llamarse amplificador de coraje para las confesiones de amor. Aunque debo admitir que efectivamente había cierto tipo de belleza romántica en ello. Minami agitó el papel sobre la mesa, ahora tratándolo como si fuera un arma nuclear peligrosa. Sí. Era tan peligroso. Después de usar esta habilidad, además del aluvión de emociones que abrumaron su corazón, Minami también experimentó una comprensión pura y profunda, que la belleza de las palabras podía ser increíblemente romántica. Sintió que sus años de duro trabajo estudiando, dejando la prefectura de Akita para continuar sus estudios en Tokio mientras cargaba con las expectativas de todos, también fueron una forma de arduo romance. También recordó simulaciones anteriores con Hitori Goto, Rayo Yamada y otros. Cada sonrisa, cada mirada intercambiada. Conocerlos, enamorarse, conocerlos mejor, permanecer en esos momentos, sin ganas de irnos. Así, la belleza de la vida siempre estuvo a su lado. Y quizás debido a su recién adquirida habilidad de escritura romántica de nivel 4. Minami se dio cuenta de que su escritura ahora poseía un cierto encanto, a diferencia de su escritura rígida y tipográfica de antes. En general, no es completamente inútil, creo. Satisfecho con su nueva habilidad, Minami volvió a recostarse en la cama. En cuanto al resto, no quería pensar en ello por el momento. En ese momento solo quería dormir. Porque, tan pronto como terminara el fin de semana, llegaría el momento del examen mensual de rutina en la escuela secundaria Suka. Y justo después tuvo lugar el festival escolar, el festival Suka. Aunque Minami estaba seguro de que una vez más ganaría el primer lugar en el examen, por respeto a sus compañeros de clase, decidió descansar lo suficiente antes del examen.
¿Y qué pasa con el festival Zuka que sigue? Esto no tenía nada que ver con él. Cualquier cosa que sus compañeros de clase quisieran hacer, ellos podían hacerla. ¿Qué tipo de evento está planeando la clase de Hitori Goto para este año? Y después de lograr otro final feliz, ¿podrían Chisato Nishikiji y Takina Inoue, como Hitori Goto antes que ellos, también comenzar a recordar fragmentos de sus recuerdos de felicidad? Con estos pensamientos dando vueltas en su mente, Minami se quedó dormida poco a poco. Capítulo 106. ¿Cómo pude morir así? Al amanecer, Chisato Nishikiji se despertó sobresaltada de sus sueños, mirando la habitación vacía que la rodeaba con total incredulidad. Sí. En los recuerdos repentinos que surgieron en su mente. ¿Cómo pudo morir tan joven? ¿No debería haber sobrevivido a Takina Inoue, luego a Minami, y solo entonces morir? ¿Por qué morí tan joven? Recordando el sueño, después de su propia muerte, Takina Inoue falleció poco después, y en su ausencia, una anciana Minami se sentó sola en su casa vacía, mirando en silencio el banco donde los tres solían sentarse juntos. Chisato Nishikiji inconscientemente colocó su mano sobre su pecho. Allí, un sentimiento de emociones inquietantes comenzó a construirse. Abrió las cortinas y miró el cielo, que ahora se estaba volviendo de un blanco pálido con la luz de la mañana. ¿Qué tipo de sentimientos tenía mientras miraba esa casa vacía, completamente solo? Tras respirar profundamente, Chisato Nishikiji intentó recomponerse. Aún sabiendo que los recuerdos que afloraban en su mente eran completamente infundados. Parecían demasiado reales. Como si realmente hubiera acompañado a ese joven a través de la primavera y el verano, el otoño y el invierno. Y eso la hizo querer llamar a Minami urgentemente, solo para preguntarle qué estaba pensando. Sin embargo, al final no lo llevó más lejos. Porque, en comparación con esa idea, necesito salir a correr. Extendiendo los brazos con determinación, murmuró para sí misma. Ella no quería morir joven como en esos recuerdos, dejando a Minami sola. Así que, aunque nunca le habían interesado las carreras matutinas, decidió que a partir de ese día comenzaría a cuidar su salud. Ropa deportiva para actividades al aire libre. Ah, la encontré. Mientras rebuscaba en el armario, sacó una chaqueta roja que casi nunca usaba. Chisato Nishikiji acarició pensativamente su suave barbilla y luego instintivamente miró hacia la puerta de su dormitorio. Ella dudó por un momento, ¿debería invitar a Takina Inoue a hacer ejercicio con ella? Porque, según esos recuerdos que de repente surgieron en su mente, Takina Inoue no vivió mucho más que ella. Tan solo 2 años después de la muerte de Chisato, Takina también falleció. Si ella pretende hacer ejercicio y cuidar su salud, ¿no sería mejor que Takina también se uniera a ella? Ella se encontró atrapada en un dilema. Después de un minuto de reflexión, ella negó con la cabeza. No, no importa. Sí. Olvídalo. Al final, todo fue solo un montón de recuerdos infundados que de repente aparecieron en su cabeza. Aunque fuera excéntrica, ella misma no sería capaz de decir algo como: oye, Takina, algún día nos casaremos con Minami-kun, así que empecemos a correr ahora para prepararnos para un futuro saludable y feliz juntos. Eso sería muy vergonzoso. Además, Takina pasó todo el día de ayer equilibrando las cuentas financieras de Rico Rico. Probablemente todavía estaba profundamente dormida en ese momento. Y Takina no era del tipo que se levantaba temprano para salir a correr por la mañana. Debería dejarla dormir un poco más. Con esa decisión tomada, Chisato dejó de pensar tanto en ello. Moviéndose en silencio, se cambió de ropa y se puso su chándal rojo. Entonces empujé la puerta con cuidado y salí. Y luego. Dos voces sorprendentes. El primero fue un murmullo tranquilo, aunque ligeramente perplejo, de Takina Inoue. La segunda fue una reacción de shock por parte de Chisato Nishikiji. ¿Por qué? Ambos se habían dado cuenta de esto. Cada uno de ellos vestía ropa deportiva adecuada para actividades al aire libre. Ambos abrieron levemente la boca, pero por un momento, como si compartieran el mismo pensamiento, permanecieron en silencio. Pero incluso en ese silencio, la mente de Chisato Nishikiji estaba en completo caos. ¿Qué carajo está pasando? Ella miró fijamente a Takina Inoue, quien se había atado el cabello en una cola de caballo y estaba saliendo silenciosamente por la puerta, igual que ella, completamente confundida. Ella conocía muy bien a Takina. Su mejor amiga y compañera de cuarto nunca tuvo la costumbre de correr por la mañana. De hecho, como Takina solía quedarse despierta hasta tarde trabajando, siempre se despertaba al menos 10 minutos después que Chisato. Pero hoy, Takina se despertó temprano, ya vestida para el entrenamiento, como si fuera a correr. Eso. Por alguna razón, una idea audaz apareció de repente en la mente de Chisato. Ella sintió que era imposible. Pero, ¿podría ser que Takina, como ella, también hubiera adquirido de repente estos recuerdos extraños y aparentemente vívidos? Ella levantó la cabeza y lanzó una mirada furtiva a Takina. Ella no estaba segura. Porque, honestamente, ¿podría realmente pasar algo así? ¿Dos personas que comparten el mismo sueño? ¿Despertar con recuerdos idénticos? Desde una perspectiva realista, eso era completamente imposible, ¿verdad? Y además, estos recuerdos eran sobre ambos casándose con la misma persona. Entonces, con cautela, Chisato decidió probar las aguas. Takina. Eso es raro. ¿Vas a salir a correr por la mañana? Oh. Ante la pregunta de su mejor amiga, Takina Inoue también sintió una ola de pánico subir a su pecho. Al despertar repentinamente de ese sueño, estaba tan absorta en esos recuerdos recién descubiertos que, inconscientemente, se puso ropa de gimnasio para actividades al aire libre, con la intención de salir a correr. Pero, ella no esperaba encontrar a Chisato tan pronto como se fue. Lo único que pudo hacer fue asentir con la cabeza. Sí. De repente me dieron ganas de salir a correr. Luego miró el chándal rojo de Chisato. Chisato, ¿tú también? En el instante en que ella dijo eso, él inmediatamente notó algo inusual. Chisato, siempre alegre y despreocupada, de repente parecía un poco inquieta. Incluso miró hacia otro lado ligeramente y, en un tono muy poco convincente, murmuró. Jaja. Es algo así. Sospechar. Muy sospechoso. Takina conocía muy bien a Chisato. Ella sabía con certeza que Chisato tenía la costumbre de quedarse despierto hasta tarde viendo películas. Las mañanas tempranas no eran lo suyo. Entonces, ¿por qué este cambio repentino de comportamiento? Takina no pudo averiguarlo. Pero al mismo tiempo,
Ella tenía exactamente el mismo pensamiento que Chisato. ¿Podría Chisato también? ¿De repente adquirió los mismos recuerdos? Al reflexionar sobre los recuerdos en su propia mente, Takina, habitualmente seria y tranquila, no pudo evitar que un ligero rubor se extendiera por sus mejillas. Ella no pudo evitarlo. Dos personas que se casan, con la misma persona. Fue tan vergonzoso que ni siquiera pude decirlo en voz alta. Y sin embargo, de hecho, se despertó temprano solo para hacer ejercicio debido a esos recuerdos. Empezó a preguntarse seriamente si había algo mal con su cerebro. Pero, los recuerdos parecían tan reales. Eran tan innegablemente reales que no podía simplemente ignorarlos. Incluso ahora, las emociones de esos recuerdos aún persisten. Perdida en sus pensamientos, Takina distraídamente colocó su mano sobre su pecho. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Chisato, que estaba parado justo frente a ella, de repente hizo una sugerencia. ¿Qué tal si corremos juntos? Y de acuerdo. Sin ninguna razón real para negarse, y también curioso por el estado mental de Chisato. Takina asintió en señal de acuerdo. Juntos se fueron. Las calles matinales de Tokio, libres de su caos habitual, estaban silenciosas y pacíficas. Uno delante y otro detrás, cada uno corriendo a su propio ritmo. A la luz de la mañana, la visión de dos jóvenes impresionantes, una con cabello dorado y la otra con mechones negros azabache, corriendo con gracia por la calle se convirtió en una escena impresionante. Si hubiera algún periodista de los medios de comunicación de Tokio presente, probablemente se habrían apresurado a acudir a una entrevista. Pero, a Chisato Nishikiji y Takina Inoue, la atmósfera entre ellos era un poco extraña. Ambos sentían curiosidad por el comportamiento del otro. En varias ocasiones quisieron iniciar una conversación. Pero cada vez, las palabras nunca fueron pronunciadas. Finalmente, Chisato fue el primero en romper el servicio. Ella ya no podía soportar más la vergüenza. Ella dejó de correr abruptamente. ¿Chisato? Al ver que Chisato se detenía de repente, Takina también disminuyó la velocidad, luciendo confundido. Oh, no puedo soportarlo más. Chisato Nishikiji, siempre del tipo que actúa en lugar de dudar. Ya no podía soportar esa atmósfera incómoda. Luego simplemente se giró para mirar a Takina y, sin ninguna duda, ella soltó lo que le vino a la mente. Muy bien, hablaré con franqueza. Takina, ¿de repente también tuviste nuevos recuerdos? ¿Recuerdos? Los delicados labios rosados de Takina se separaron ligeramente. Así es. Chisato Nishikiji puso sus manos en sus caderas y dejó escapar un confiado umf, mostrando una sonrisa enérgica, completamente despreocupada por lo que los demás pudieran pensar mientras hablaba sin rodeos. Es ese sueño, donde Takina y yo somos parte de un harén. ¿Harén? El lenguaje utilizado fue demasiado directo y, al instante, el rostro de Takina Inoue, habitualmente serio y meticuloso, se puso rojo como un pimiento. Ella entró en pánico y escaneó rápidamente sus alrededores para confirmar que no había nadie cerca. Solo después de dejar escapar un suspiro de alivio corrió al lado de Chisato y, con una voz extremadamente tímida y susurrante, protestó. Chisato. Te espera un segundo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué te refieres con harén? Cuando terminó la frase, su voz tembló de vergüenza. ¿Cuál es el problema? Como el tema ya había sido mencionado, Chisato ya no se sentía avergonzada. Ella soltó una risita traviesa y tocó juguetonamente el pecho de Takina, burlándose de ella. Ah, en mis recuerdos, Takina-san era sorprendentemente proactiva, ¿verdad? Incluso estabas dispuesta a hacer cosas así y así, por Minami. ¿Cómo decías esa frase? Ah, sí, la favorita de los hombres, Yamato Nadeshiko. ¡Pum! Antes de que pudiera terminar la frase, su boca fue firmemente cubierta por Takina, cuyas mejillas blancas como la nieve se volvieron completamente rojas. ¿Hablar de algo así en público? Aunque ya estaba acostumbrada a la personalidad directa de su mejor amiga, ni siquiera Takina pudo evitar dirigirle una mirada mordaz. Jaja, ¿de qué hay que avergonzarse? Escapando sin esfuerzo de las garras de Takina gracias a su alto nivel atlético, Chisato se cubrió la boca con la mano y esbozó una sonrisa maliciosa. Soy igual, ¿sabes? Aunque nunca he experimentado ese tipo de cosas. Aunque solo sea un recuerdo que de repente apareció en mi cabeza. ¿Un recuerdo? Takina, todavía muy molesta, intentó hacerse la tonta. Sí, sí. ¿Cómo? Por ejemplo, Takina, a pesar de que estabas empapado en sudor, todavía te aferraste a Minami en la cama, diciendo que querías más. ¡Pum! Por segunda vez, la boca de Chisato fue silenciada a la fuerza. Y esta vez, podía sentir claramente la mirada furiosa y mortificada de Takina fija en ella. Que está bien. Lo admito. Lo admito. Así que por favor, deja de hablar de ello en público. Takina finalmente la soltó, pero su voz permaneció baja, aunque su tono se elevó con exasperación. Sin embargo, sus palabras solo hicieron que Chisato se emocionara aún más. Así que es verdad. Tú también tienes esos recuerdos, Takina. A pesar de toda la energía lúdica de Chisato, Takina se encontró incapaz de hacer nada contra ella. ¿Entonces eso significa que tú también tienes esos recuerdos vergonzosos? Chisato preguntó de nuevo, insistiendo aún más. Takina realmente no quería responder esa pregunta. Se subió al cuello de su ropa deportiva, usándolo para ocultar su rostro enrojecido. Vamos, dímelo. Chisato, que no estaba dispuesto a rendirse, siguió insistiendo. ¿Qué pasa si hago eso? Takina dejó escapar un profundo suspiro, masajeándose las sienes doloridas antes de finalmente ceder y responder la vergonzosa pregunta. Si es posible. Sintió una necesidad abrumadora de estrangular a Chisato allí mismo. Jeje. ¿Por qué estás tan avergonzado? Quizás dándose cuenta de que esto era demasiado para una chica de 17 años. Chisato se aclaró la garganta y dijo, más serio. Yo también tengo esos recuerdos. Por ejemplo, con Minami. Para. No digas nada más. Takina la interrumpió inmediatamente, mirando a Chisato con una expresión de puro asombro. Ella realmente no podía entenderlo. ¿Qué sentido tenía, de todas formas, continuar esta conversación? Oh, vamos, solo soy un adolescente normal. Es perfectamente natural que me interese este tipo de cosas. Chisato se encogió de hombros, completamente indiferente. Pero para Takina, que tenía una mentalidad más tradicional, la actitud relajada de Chisato era algo con lo que ella simplemente no podía estar de acuerdo.
Una adolescente normal no estaría contando chistes sucios todo el tiempo. Takina replicó con voz cargada de desaprobación. Está bien, no hablemos más de eso. Chisato agitó la mano con desdén antes de cambiar de tema casualmente. Pero Takina, tú también tienes esos recuerdos de cuando nos casamos con Minami, ¿no? Sí. Veo. Chisato Nishikiji inclinó ligeramente la cabeza. ¿Crees que es normal que de repente ambos tengamos recuerdos el uno del otro? ¿Normal o no? Bueno, la comunidad científica habla de cosas como la telepatía, ¿no? Takina Inoue observó el paisaje urbano mientras respondía casualmente. ¿Pero esto no ocurre solo con los gemelos? Chisato parpadeó con curiosidad, sus brillantes ojos rojos fijos en su amiga más cercana. Tal vez sintiendo la intensidad de esa mirada, Takina instintivamente miró hacia otro lado y preguntó en voz baja. De entonces, ¿qué estás tratando de decir exactamente, Chisato? Sí. Telepatía, gemelos, recuerdos. Estas cuestiones se estaban abordando de forma muy dispersa. Tanto es así que incluso Takina tuvo dificultades para seguir el razonamiento de Chisato. Pero lo que dijo Chisato a continuación hizo que Takina levantara la cabeza abruptamente, sorprendida. Estaba pensando en algo. Chisato juntó las manos detrás de la espalda, se inclinó hacia adelante juguetonamente y con una dulce sonrisa, compartió sus pensamientos. Estaba pensando. ¿Qué pasa si Minami tiene los mismos recuerdos que nosotros? Ella habló en un tono alegre. Pero dentro de esa voz. Que la anticipación y la alegría se multipliquen. Sí. La persona que más amaba. ¿Podría él también ser como ellos? Fin del video.